Bien, en la clase de hoy vamos a ver que el agua que está presente en los seres vivos no se encuentra ella sola, sino que presenta multitud de solutos de distintos tipos. Dependiendo de cómo sean esos solutos, pues se forman distintos tipos de mezclas. Vamos a ir viendo cada uno de los casos. El caso más simple es el de las moléculas polares, como veis aquí. Un ejemplo de molécula polar sería el cloruro sódico. Recordad que las moléculas polares son aquellas que tienen cargas o densidades de carga, de modo que las moléculas de agua pueden orientar sus dipolos a las cargas eléctricas o a las densidades de carga eléctrica del soluto, rodeándolos por completo, como podemos ver aquí. Ese es el caso de lo que podemos llamar disoluciones biológicas propiamente dichas. Siguiente caso, las moléculas anfipáticas. Hay moléculas que tienen una parte que es polar, pero tienen otra parte de la molécula que es apolar. Por ejemplo, los ácidos grasos, que estudiaremos unos temas más adelante. En esta imagen podéis ver un ácido graso que tiene esta cabeza de color azul, que es un grupo hidrofílico y que puede interaccionar con el agua, y esta cola de color amarillo, que es una cola hidrofóbica, es una región que repele el agua. ¿Qué ocurre cuando ponemos una molécula que es anfipática en un medio acuoso? Pues que las moléculas de agua se tienen que colocar de tal manera que rodeen eh, la cola hidrofóbica, pero con el menor número posible de interacciones. Si os fijáis en el dibujo, entre las moléculas de agua y la cola hidrofóbica no hay ningún tipo de enlace, ni siquiera enlaces débiles. Y de lo que se trata es de minimizar el número de moléculas de agua que rodean la molécula anfipática. ¿Os acordáis de las interacciones hidrofóbicas, no? Pues es este mismo comportamiento. En este caso, pues bueno, se llega a una situación más o menos estable, pero no es una disolución propiamente dicha, como lo que hemos visto antes. Una molécula anfipática en general puede ser estable en agua, pero no se va a disolver. Digamos que no está en buenas condiciones. Veamos el siguiente caso. Mirad, vamos a considerar ahora no una, sino varias moléculas anfipáticas. En primer lugar, se va a formar una dispersión, que es el caso que acabamos de ver en el dibujo anterior. Cada una de las moléculas anfipáticas queda rodeada por el menor número posible de moléculas de agua. Sin embargo, cuando hay varias de estas moléculas formando una dispersión, van a tender a agruparse, porque las colas hidrofóbicas pueden interaccionar entre sí y de esa forma el manto de moléculas de agua que las tiene que rodear forma es un número menor que la suma de las moléculas de agua que habría en el primer caso. De modo que a partir de una dispersión, las moléculas anfipáticas tenderían a formar grupos. Y si el número es suficientemente elevado, no solo van a formar grupos, sino que además van a tender a formar estos cuerpos esféricos con las colas hidrofóbicas hacia el interior y las cabezas polares hacia el exterior, que se denominan micelas. Y esto sí que tiene una alta estabilidad en el agua, porque el agua ya no entra en contacto con la parte hidrofóbica, ni mucho ni poco, nada. Y con lo único que interacciona es con las cabezas hidrofílicas, con las que no hay ningún problema. ¿De acuerdo? Así que tenemos el caso de las moléculas polares y de las moléculas anfipáticas. Otro caso que nos queda por ver. El caso de las moléculas que, aunque sean más o menos polares, son de muy gran tamaño. Eso es lo que va a distinguir una disolución verdadera, como veis a la izquierda, de lo que se conoce como una dispersión coloidal. Las moléculas que son de un tamaño muy grande, aunque pueden llegar a disolverse, pueden llegar a quedar rodeadas de moléculas de agua, van a tener otras propiedades. De hecho, van a tener una cierta turbidez.
y a ese tipo de dispersiones se les llama coloides o dispersiones coloidales. No es importante, pero bueno, en el dibujo veis que las disoluciones se consideran disoluciones verdaderas aquellas cuyas partículas de soluto tienen un diámetro inferior a 10 elevado a menos 7 centímetros, mientras que las dispersiones coloidales oscilan en el rango de 10 a la menos 7 a 2 por 10 a la menos 5 centímetros, es decir, son solutos mucho más grandes. En la dispersión coloidal se distinguen, como en cualquier disolución, dos fases: el disolvente o fase dispersante, en las células el agua, y el soluto o fase dispersa, en las células pues diferentes tipos de moléculas. Y estas dispersiones coloidales son muy interesantes porque se pueden presentar en dos estados: el estado Sol y el estado gel. El estado Sol es un estado en el que predomina la fase dispersante respecto a las moléculas de soluto. Lo podéis ver aquí a la izquierda. De modo que es un estado más próximo al comportamiento de un líquido. Sin embargo, en el estado gel, la fase dispersa, el soluto, se aglutina y predomina respecto a la fase dispersante. Este estado gel es más viscoso, más denso. Y esto es importantísimo en las células, porque el citoplasma de las células es una dispersión coloidal. Cuando en determinadas regiones esa dispersión coloidal está en estado Sol, puede fluir, pero cuando está en estado gel es más rígida. De esa forma las células pueden cambiar de forma. En esto se basa el movimiento amebocítico, el movimiento de los pseudópodos que tienen los glóbulos blancos o las amebas. Aquí debajo tenéis las propiedades importantes que más o menos hemos ido comentando de las dispersiones coloidales. Permiten el cambio de estado de sol a gel, insisto, es importante para el movimiento de la célula. Tiene en general una elevada viscosidad. Ojo con la siguiente. Tiene un elevado poder adsorbente, con D. Eso quiere decir que se adhiere a las moléculas de agua, o al revés, las moléculas de agua se adhieren al soluto, que es distinto de absorber. Absorber es atravesar algo. Adsorber con D es sinónimo de adherir, o sea, de pegar. Es distinto. Entonces aquí hace alusión a que las dispersiones coloidales retienen el agua, porque se pegan a ella. Y por último, el efecto Tyndall es un efecto característico de las dispersiones coloidales que podéis observar en esta fotografía de la derecha. En esos dos recipientes tenemos dos disoluciones, una de color amarillo y otra de color rojo, en las que incide un haz de luz. En la primera, en la de color amarillo, el haz de luz no se percibe. Sin embargo, en la roja sí se percibe por dónde va el haz de luz, porque la dispersión es más turbia. Ese efecto se llama efecto Tyndall. Es el efecto de dispersión de la luz como consecuencia de los impactos en las partículas de los solutos. El citoplasma celular es un complejo en el que hay una matriz de agua en la que aparecen disueltos dispersiones coloidales, solutos polares y solutos apolares. Entonces tenemos que comprender cómo funciona el citoplasma desde este punto de vista para poder comprender muchos de los procesos celulares. Y para ello tenemos que comenzar por estudiar un fenómeno físico, dos fenómenos físicos, que son la difusión y la ósmosis. Antes de analizar este dibujo, vamos a conocer qué es la difusión en una animación. Vamos a imaginarnos un recipiente con agua. Las partículas de agua las representaremos en color azul y un solutos
que vamos a disolver de color rojo. Las partículas de agua están en continuo movimiento, de modo que arrastrarán en este movimiento a las partículas de soluto. Como el movimiento se produce al azar, las partículas de soluto, al cabo de un cierto tiempo, estarán repartidas homogéneamente por todo el volumen. El resultado es que si nosotros mezclamos dos disoluciones de diferente concentración, las concentraciones van a tender a igualarse justamente porque se reparten de forma homogénea. Vamos a complicar ahora un poquito las cosas. Colocamos en el medio una membrana semipermeable y añadimos el soluto solo en una de las mitades del recipiente. ¿Qué sucede? Bueno, las partículas de agua son suficientemente pequeñas como para poder atravesar esta membrana semipermeable, mientras que las partículas de soluto son demasiado grandes para poder atravesar. Justamente en esto consiste una membrana semipermeable, una membrana que permite el paso del disolvente, pero no el paso del soluto. Para poder equilibrar la concentración, lo único que puede suceder es que pase agua desde el lado izquierdo más diluido al lado derecho más concentrado. De esa manera las concentraciones se igualan, pero el nivel del agua aumenta en el lado derecho. La diferencia de altura de agua que se produce ejerce una presión llamada presión osmótica. Como algunos se habrá imaginado ya, las membranas celulares son membranas semipermeables, por eso hemos puesto esa condición. Vamos a ver cómo pueden atravesar diferentes tipos de moléculas las membranas de la célula. Por ejemplo, estas moléculas podrían ser el oxígeno o el CO2, moléculas pequeñas que pueden atravesar las membranas celulares por difusión. Sin embargo, otras moléculas de mayor tamaño, como pueden ser azúcares, proteínas, no pueden atravesar los poros de la membrana. Bueno, no hay poros, ya veremos. Otro caso es el caso del agua. El agua es una molécula polar, como ya sabéis, que tiene un tamaño adecuado para poder atravesar las membranas celulares. Sin embargo, esto no va a ocurrir por difusión, sino por ósmosis. ¿Por qué? Pues porque no hay agua pura, sino disoluciones. Disoluciones en las que el soluto no puede atravesar, pero el disolvente sí. Este es el caso de la urea. La urea es polar, pero tiene un tamaño que no puede atravesar la membrana. Las moléculas de agua van a rodear las moléculas de urea, orientando sus dipolos de la forma conveniente. ¿Qué ocurre? Que las moléculas que rodean las moléculas de urea van a dejar una menor cantidad de agua libre, de modo que para equilibrar el número de moléculas de agua libre a ambos lados de la membrana, parte de las moléculas de la izquierda van a tener que atravesar la membrana y pasar al otro lado. Al intentar equilibrar de esta manera el número de moléculas, aumenta el nivel del agua en el lado derecho. Esto va a ocurrir por ósmosis. Una variante que tiene aplicaciones prácticas es la diálisis, en la que la membrana semipermeable permite pasar por su tamaño solutos pequeños, pero no a los de mayor tamaño. Entonces esto se puede utilizar para separar solutos de diferente diámetro. Bueno, y ahora un pequeño ejercicio. Si has entendido el concepto de ósmosis, difusión, etc., te planteo el siguiente reto. Aquí tienes esta imagen que ya te había aparecido hace unos cuantos fotogramas. Trata de explicar qué ocurre en cada uno de los dibujos. Y el próximo día en clase lo comentamos. Bueno, y vamos a seguir ahora con otro aspecto que nos interesa mucho en biología, de hecho el que más, y nos interesa especialmente porque
con alguna frecuencia aparece en preguntas de EBAU. Y es, ¿cómo se comporta una célula? ¿Qué ocurre con una célula? Dependiendo de la concentración del medio en el que se encuentra. Vamos a verlo con el siguiente dibujo. Bueno, pues nos podemos encontrar con tres casos simplemente. El citoplasma tiene una concentración determinada, lo podemos ver desde ese punto de vista simple, ¿no? De modo que las tres posibilidades que hay es que se encuentre en un medio con una concentración igual, con una mayor o con una menor que el propio citoplasma. Y en cada uno de los casos, pues justamente como consecuencia de la ósmosis, pues van a ocurrir diferentes cosas, ¿no? El caso más simple, supongamos que la concentración del citoplasma es igual que la del medio. Sería este caso de aquí arriba. En el dibujo, si os dais cuenta, la distancia entre los puntos, los puntos azules que están representando los solutos, es igual dentro de la célula y fuera. Es una forma de representar que la concentración es igual. Ese tipo de medios, es decir, el medio externo a la célula, se llaman medios isotónicos. ¿Os suena, no? Como el Isostar, las bebidas isotónicas. Bueno, en ese caso, como las concentraciones de solutos son iguales, el agua está por difusión entrando y saliendo con la misma tasa. De modo que entra la misma cantidad de agua que sale de la célula. Resultado, la célula está en perfecto equilibrio. Sin embargo, en otros casos, como en este que vemos aquí, la concentración exterior es más baja. Ese tipo de medios se llaman medios hipotónicos. Hipo quiere decir por debajo. De modo que hipotónico es concentración inferior a la del citoplasma. Aquí lo que veis es que las partículas de soluto están más separadas que dentro de la célula. Es la forma de representarlo. ¿Qué va a suceder? Pues que para intentar compensar la diferencia de concentraciones, como lo único que puede haber es un flujo de agua, pues lo que va a ocurrir es que va a entrar agua desde el medio más diluido, es decir, el exterior, hacia el medio más concentrado, o sea, el interior de la célula. Eso conlleva que poco a poco la célula se vaya hinchando. ¿Qué ocurre? Si la diferencia no es muy grande, la célula se hincha y adquiere una cierta forma. A eso se le llama turgencia. Sin embargo, si la diferencia es muy grande, la célula va a seguir hinchándose y le sucede lo mismo que a un globo, que si supera el límite de elasticidad terminará rompiéndose. Finalmente, puede llegar a ocurrir también, o el tercer caso, es que la concentración externa sea superior a la de citoplasma. Ese tipo de medios se llaman hipertónicos. En un medio hipertónico, como la concentración es mayor, para intentar equilibrar la diferencia, sale agua de la célula hacia el exterior, para intentar que las concentraciones se igualen. De ese modo la célula pierde agua. Si la pérdida es excesiva, la célula lógicamente terminará muriendo. Y a este fenómeno se le llama plasmólisis. Bueno, pues ahí tenéis todos los fenómenos osmóticos. Con esto terminamos la clase, porque para terminar el tema nos queda hablar un poquito sobre las sales minerales, pero lo vamos a dejar para otro vídeo, para que este no quede demasiado extenso. Espero que os haya gustado. Venga, hasta el próximo vídeo.